Can Yaman y Demet Özdemir. El cambio que nadie esperaba. Ojo, que esto huele a salseo gordo. ¿Se imaginan que Can Yaman y Demet Özdemir, los tórtolos de Erkenci-Kuş, esa serie que nos robó el corazón a todos, ahora resulta que están más cerca que nunca? Pero de una forma que nadie, absolutamente nadie, se veía venir. Estábamos todos con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Que si terminaron, que si no terminaron, que si cada uno por su lado. Yo ya me había hecho a la idea de que lo nuestro con Can y Demet en plan pareja era cosa del pasado, de los recuerdos bonitos de la pantalla. Pero, zas. Un día te levantas y ves las redes que arden. Y no es por una foto casual, no. Es algo mucho más fuerte. Para ser honestos, cuando vi las primeras señales pensé, bueno, seguro que es una estrategia de marketing, algo para avivar la llama, que ya saben cómo funciona esto. Pero es que esto va más allá, amigos. Hay una energía, una complicidad, algo que no sé, ¿les suena a ustedes a fingido? Yo no lo veo así. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo este tiempo separados, después de sus propias vidas, sus proyectos, sus vidas, se han dado cuenta de algo. Quizás se han dado cuenta de que lo que tenían era especial. O quizás, y esto es solo una sospecha mía, se han reencontrado en un momento más maduro de sus carreras, de sus personas, y han dicho, oye, ¿y si le damos otra oportunidad a esto? Los rumores, y saben que a mí me encantan los rumores jugosos, apuntan a que se les ha visto juntos en plan discreto. ¿Pero qué es discreto para una pareja que era la reina de Turquía? Eso es como intentar esconder el sol. Y por lo que dicen, no es un encuentro de hola, ¿qué tal? Es más bien un oye, vamos a ver qué pasa. Piénsenlo bien. Can Yaman, que está arrasando por donde va, y Demet Özdemir, que no se queda atrás con proyectos que la consolidan como una estrella. Ellos dos juntos eran dinamita pura. Si ahora, con lo que han vivido por separado, con lo que han aprendido, si vuelven a juntar esa química, sería un bombazo. Muchos dirán que es imposible, que el tiempo lo cura todo, pero también lo olvida. Y yo sospecho que no han olvidado. Que quizás ese break no fue un final, sino un hasta luego. Y ese hasta luego parece que se ha alargado más de lo esperado, pero ahora parece que el hasta luego se está convirtiendo en un hola de nuevo. Yo me imagino las conversaciones, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas de aquello que hacíamos? Y el otro diciendo, sí, y creo que lo hacíamos muy bien. Y de repente, boom. La chispa que vuelve. Es que es la trama perfecta de una telenovela, ¿no les parece? Y lo más curioso de todo es que justo ahora, cuando parece que están retomando algo, o al menos acercándose, es cuando menos se esperaba. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado en sus vidas para que este reencuentro sea algo tan importante y sorpresivo? Es el cambio que nadie esperaba, de verdad. Quizás ambos se dieron cuenta de que la fama, los proyectos individuales, todo eso está muy bien, pero al final, lo que uno busca es sentirse acompañado, ¿no? ¿Y quién mejor que alguien que ya conoce tu mundo, que ya ha pasado por la locura contigo, que entiende lo que es ser Can o ser Demet? Y claro, la gente en las redes enloquecida. Compartiendo cada mini indicio, cada foto sospechosa. Es normal, que nos han dado una montaña rusa de emociones con ellos. Y ahora, parece que nos preparan para otra vuelta. Para ser honestos, estoy intrigado. Me encantaría saber qué se cuece realmente. ¿Es una amistad renovada, o es algo con más chicha? Y sobre todo, ¿qué piensan ustedes? ¿Creéis que esta vez podría funcionar de verdad? ¿O es solo un cuento de hadas moderno que terminará como siempre?